Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Ramón Salaverría Aliaga, bienvenido a este programa. ¿Qué tal? Es un gusto. ¿Cuáles dirías que son ahora mismo los principales peligros para el periodismo? Pues perder un poco el norte, yo creo, ¿no? Hay un cambio tecnológico muy profundo, muy rápido, que está cambiando las condiciones del trabajo periodístico, pero los valores, los principios del trabajo periodístico siguen siendo los mismos que han sido siempre, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el punto, ¿no? No perder el norte, pero saber adaptarse a lo que está cambiando. Estamos hablando últimamente de polarización, de sobreinformación, hablamos de desinformación, pero claro, ¿qué es lo que más amenaza de todo esto o algo más allá? Amenaza a los medios, a su solvencia, a su credibilidad. Sí, a veces habitualmente, de hecho, se suele decir que la desinformación es una amenaza para el periodismo, pero yo suelo darle un poco la vuelta al argumento. A mí me parece que es una oportunidad, porque si efectivamente, como ocurre y las encuestas así lo confirman, hay una preocupación ciudadana por la cantidad de bulos, de información no contrastada, sesgada, interesada que circula, yo creo que los profesionales de la información, los notarios de la información, si hacen bien su trabajo, tienen una magnífica oportunidad para reivindicarse. Yo creo que este es el contexto en el que deberíamos entender esta situación. ¿Y la salud de los medios contribuye a que la circunstancia se haya complicado un poco? Se cumplen 30 años más o menos de la aparición de los primeros medios digitales y si uno hace balance de estas 3 últimas décadas, uno debe reconocer que la digestión del cambio tecnológico digital ha sido muy pesada para los medios. Partían a mediados de los años 90 de una situación de solidez, digamos, de proyección, y no han sabido adaptarse bien con sus diferencias, porque no es lo mismo pues, los periódicos que las radios, que las televisiones o los medios nativos digitales, ¿no? Ahí se ha producido una transformación muy profunda, pero en general ha habido una dificultad que ha afectado muy particularmente al negocio de los medios y esto finalmente pues, ha producido una precarización y una pérdida en general de la calidad de la información. Y a la velocidad a la que va la generación de noticias, la difusión y el cambio también que ha habido en el transporte de todas esas noticias, ¿eso contribuye a qué? Pues tenemos mayor volumen, pero no necesariamente mejor información. Estamos impactados constantemente por múltiples, contenidos informativos y además nos llegan sin necesidad de buscarlos, que esta es otra de las grandes transformaciones que ha experimentado el periodismo en los últimos años, ¿no? Antes, el consumo periodístico exigía un cierto peregrinaje del ciudadano. Tenías que ir al kiosco, tenías que ir al transistor o a la televisión y ponerte en la hora adecuada para poder ver pues la información que deseabas consumir. Ahora, en cambio, la percepción de los ciudadanos es que no hace falta hacer ningún esfuerzo porque el contenido te llega, pero hay una gran diferencia entre el contenido y la información periodística. Y lo que ocurre en las redes sociales en muchas ocasiones pues tiene más que ver con el entretenimiento, con captar la atención a toda costa y no necesariamente con la información. Claro, con este contexto en el que nos encontramos, echando ese vistazo a 30 años atrás, la evolución de los propios medios y también esa demanda, ¿no?, que también ha cambiado, ¿dónde queda la ética periodística? Cuando decía al principio que no hay que perder el norte, pues yo pienso que este es el asunto fundamental, ¿no? Reconocer que el trabajo periodístico consiste en proporcionar al conjunto de la sociedad una información
que tiene garantía de ser cierta para que pueda tomar sus decisiones en libertad. Y para poder hacer eso hay que hacerlo desde un presupuesto ético, de ser honesto, de contrastar la información y de no plegarse ante los intereses de los poderosos cuando corresponda. Eso es la ética en el mundo periodístico y, por tanto, esto es lo que no deberíamos perder. Claro, o sea, ponemos la mirada en la ética del emisor, ya sea el propio medio o los propios periodistas, pero ahora tenemos que vigilar también la ética de las plataformas, la ética de los modelos de negocio. Bueno, yo creo que las plataformas no tienen ética, tienen intereses. Se mueven, yo suelo decir que frente al modelo de los medios periodísticos, cuya lógica funciona en torno a la verdad, es decir, un medio periodístico está haciendo bien su trabajo cuando todo el contenido que transmite tiene garantía de ser verdadero. Las plataformas no juegan a eso. Las plataformas juegan a que el contenido es bueno siempre y cuando entretenga, siempre y cuando capture la atención del público. Un contenido en las plataformas digitales es bueno no cuando es verdad, sino cuando captura la atención. Y en este sentido es un juego de intereses que finalmente, pues a la vista está, les está resultando enormemente lucrativo. ¿Y la tecnología ha venido a mejorar la calidad de la información o ha venido a deteriorarla? Yo tiendo a pensar que la tecnología siempre enriquece, siempre aporta, ¿no? Me parece que cualquier planteamiento de añoranza de los buenos tiempos del periodismo cuando se trabajaba con telégrafo, esto ya habría que... Con telégrafo y con pipa. Claro, es que en el siglo XIX hubo huelgas de periodistas porque había pues una nueva tecnología, que entonces era el teléfono, que les iba a cambiar pues la mecánica del telégrafo. Estamos en la misma tesitura con nuevas tecnologías que evidentemente son mucho más sofisticadas. Lo que hay que hacer es incorporarlas de una manera responsable, con criterio, con conocimiento, porque si, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es la tecnología puntera en estos momentos, se incorpora de manera no responsable en el trabajo periodístico, podemos poner en riesgo gran parte de su relevancia pública, ¿no? Ramón, eres periodista, eres experto en comunicación, catedrático, profesor de la universidad. En los últimos años te has centrado de alguna manera también en la desinformación. ¿La desinformación es un fenómeno relativamente novedoso o ha existido siempre? Ha existido siempre. Si uno hace repaso a los libros de historia, pues uno encontrará que desde el principio de los tiempos el engaño, la mentira ha sido en muchas ocasiones el desencadenante de todo tipo de transformaciones. Desde, yo qué sé, pues el caballo de Troya, ¿no? Pues te engaño, te digo que esto es un regalo cuando en realidad pues te estoy metiendo unas tropas dentro de la ciudad, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Pues que después del siglo XX, en el que los totalitarismos, las guerras mundiales mostraron que la propaganda y el manejo, digamos, intencionado de la información tenía una capacidad muy fuerte de condicionar a la opinión pública, llegó en la última década del siglo pasado Internet. Y entonces esto ha roto los filtros, las barreras y de hecho pues cualquier contenido es potencialmente global y además se disemina instantáneamente. Eso es el sueño de un desinformador, porque no hay filtros y tienes la capacidad de transmitir un mensaje falso, intencionadamente falso, a grandes volúmenes de información. Por lo tanto, el problema fundamental es la velocidad y el alcance. ¿Por eso se ha convertido en ese problema tan extendido? Sí, por eso y por los intereses también geoestratégicos que se han puesto de manifiesto, porque esto pues coincide con un contexto de transformación también de las democracias occidentales. En fin, hay un conjunto de factores, por ejemplo, la propia falta de educación por parte de gran parte de la ciudadanía en el consumo responsable de esos dispositivos y esas plataformas, ¿no? Bueno, pues hay que tener presente, por ejemplo, que la gente más mayor pues nunca ha tenido ese proceso de aprendizaje para distinguir cuándo un contenido puede ser potencialmente sesgado o directamente falso, ¿no? Uno recibía la información con la supuesta garantía de que aquello pues había pasado unos filtros profesionales y ahora
ahora no es así. Es evidente que no es así. Y por lo tanto, hay múltiples factores que confabulan un poco en favor de la multiplicación de la desinformación y contra la calidad de la información de los ciudadanos. Pero estamos en disposición de pedirles a las plataformas, a WhatsApp, a Instagram, a TikTok, a Facebook, etcétera, etcétera. ¿Se les puede obligar de alguna manera a que tengan ellos esos filtros, estas compañías, que quiten de alguna manera el grano y la paja? El único escenario internacional donde esto se está intentando es la Unión Europea. La Unión Europea desde hace 4 o 5 años ha ido aprobando todo un marco regulatorio, un marco legal, la ley de servicios digitales, en fin, un conjunto de reglas que establecen sanciones muy duras para aquellas plataformas que no se avengan a digamos, a los cánones que se entienden como democráticos, transparentes, adecuados en un contexto como este. Claro, ¿qué ha ocurrido en el último año desde la llegada de la administración Trump a Estados Unidos? Pues que esas plataformas, de estar en una situación más o menos de bien avenidas, pero tampoco es que fueran directamente colaboradoras, o sea, en fin, había un ten con ten, ¿no? Pues han pasado a una posición directamente de rechazo a cualquier tipo de control o supervisión por parte de en este caso, las autoridades europeas. Con lo cual, la situación es que hay un marco legal, pero hay que aplicarlo. Y esta es la tesitura en la que nos encontramos. Lo que pasa es que, claro, tampoco nos podemos terminar de fiar de esos otros filtros. Twitter tiene una herramienta como es Grok, que hemos visto esta semana 2 meteduras de pata tremendas de un edificio ardiendo en Oriente Próximo, diciendo que es Valencia en las fallas, y en otro diciéndole a la agencia EFE, que es de las pocas agencias del mundo que tienen corresponsales en Teherán, que esas imágenes no son reales. Sí, sí, sí. Este tipo de situaciones con distintas tecnologías de inteligencia artificial, no solo la de X, que efectivamente es Grok, y plantea o cuestiona la veracidad de ciertas informaciones, por ejemplo esta de F, que era certificada profesionalmente, había pasado todos los filtros, y una inteligencia artificial dice de repente que esa información es falsa y corresponde a un contexto diferente. Claro, en esta circunstancia el medio periodístico se encuentra en una tesitura comprometida, porque automáticamente siempre hay usuarios que empiezan a decir, ¿veis? Efectivamente nos mienten, cuando la realidad es que quien estaba fallando, no estoy diciendo mintiendo, pero quien estaba fallando era la inteligencia artificial, que llegado el momento en el que se le pusieron las evidencias de que aquello efectivamente había ocurrido, dice, perdón, me he equivocado, oiga, esto no es serio, ahí está la cuestión, hay que exigir a las plataformas digitales, a los desarrolladores de inteligencia artificial, que actúen con unos términos de, digamos, responsabilidad y transparencia respecto del diseño de sus herramientas y de su comportamiento. Te iba a preguntar, hablando de la inteligencia artificial, si llegará el momento en el que desaparezcan los periodistas, pero visto lo visto, igual de momento no. No, yo sinceramente pienso que los periodistas tienen un papel muy importante en el marco de la transformación de la inteligencia artificial. Por supuesto que necesitamos inteligencia artificial en los medios, en las redacciones, porque hay distintas tareas del trabajo periodístico que van a verse agilizadas, potenciadas, mejoradas por este tipo de tecnologías. Yo qué sé, por ejemplo, la traducción automática, el resumen de grandes informes, el día que se publica, por ejemplo, pues yo qué sé, pues los presupuestos, pues analizas con la ayuda de este tipo de recursos que permiten identificar patrones, analizar elementos, pero todo eso tiene que hacerse desde un criterio y una supervisión profesionales. Y yo creo que si los medios periodísticos entienden que esto debe ser así, es decir, que la inteligencia artificial no puede sustituir el criterio y, digamos, la jerarquía informativa que proponen los periodistas, yo creo que estaremos en la buena línea. Lo que pasa es que sí que estamos viendo que la inteligencia artificial está avanzando a una velocidad que no sé si habíamos pensado que iba a ser tanta. Yo
solo puedo comparar lo que está ocurriendo ahora con lo que me tocó vivir hace 30 años cuando comenzaba mis primeros pasos como profesor e investigador, ¿no? A mediados de los años 90 yo me interesé por los entonces nacientes medios digitales, que pues era una modalidad muy menor, casi pues ignorada por el conjunto no solamente de la ciudadanía, sino por los propios periodistas, pero a la vista está que con el paso del tiempo se han ido consolidando como columna vertebral del mundo periodístico actual. Bueno, pues yo solo puedo comparar lo que está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial con aquel escenario de transformación abrupta. Y mira que han ocurrido cosas. Han llegado las redes sociales, han llegado los móviles, han cambiado muchos elementos. Pero yo creo que el poder disruptivo, el poder transformador que tiene esta tecnología para el periodismo y para muchas otras profesiones que tienen que ver con la información vamos, inédito. Tenemos la fotografía de quién o qué es la persona, tecnología, institución que crea y difunde los bulos. Hay distintos perfiles. Claro, lo propio de la desinformación es ocultar la fuente. Se tira la piedra, pero se esconde la mano. Entonces, no es muy fácil, desde luego no lo es para un investigador académico, saber quién está detrás. Esto me lo preguntan muchas veces. En muchas ocasiones lo que digo, esto habría que preguntárselo a las agencias de inteligencia, que son las que se dedican a ese tipo de ámbito de la ciberseguridad, etc. Pero sí que hay ciertos perfiles. Básicamente podríamos hablar de tres. Por una parte, las grandes potencias con intereses geoestratégicos, y ahí tenemos Rusia, tenemos China, tenemos Estados Unidos, donde hay una serie de organizaciones y personas, a veces públicas y otras no tanto, que están actuando, diseminando, inoculando una serie de mensajes interesados. En segundo lugar, están los partidos políticos, que esto ya ocurre a una escala, digamos, más próxima, ¿no? Nacional, incluso regional, donde pues hay a veces los propios partidos o organizaciones que están más o menos en el satélite, ¿no? de esas organizaciones que a veces pues se dedican a colocar sus mensajes y sus aspectos sus discursos que no necesariamente pueden estar regidos por la verdad, ¿no? Y luego está directamente la estafa. Hay organizaciones y personas que están haciendo, vamos, el agosto con la desinformación. Estafas de tipo económico, pues con ventas de distintos productos, etcétera. Y esto forma parte también de la desinformación. Entonces, claro, el conjunto termina siendo una selva que es difícilmente transitable para cualquier ciudadano. ¿Y qué temáticas les gustan a los mentirosos, a los generadores de bulos? Lo propio de los desinformadores es agarrarse a aquellos asuntos que son polémicos o que tienen alguna dimensión emocional en un momento dado. Estos están con un radar, están analizando permanentemente la actualidad para ver cuáles son los aspectos que generan o pueden generar una cierta división. En general son emociones negativas, el temor, el odio, y entonces cuando hay escenarios informativos, que por ejemplo ocurrió en la Dana, ¿no? Hay este tipo de ingredientes, automáticamente tenemos la seguridad de que más temprano que tarde vamos a ver narrativas desinformativas en relación con ese asunto. ¿De la Dana aprendimos algo? ¿Nos dimos cuenta verdaderamente de que este bebé no existía ni que estos bomberos pertenecían a la Comunidad Valenciana, pero esto se viralizó? Sí, sí, sí. Igual que aquello de los cadáveres que había en un aparcamiento completamente inundado. Sí, sí, en Bonaire. Es verdad, la verdad es que el caso de la Dana es un caso local, pero ha sido un caso paradigmático desde el punto de vista de la desinformación relacionada con temas climáticos. Has mencionado varias narrativas, voy a mencionar otra que tiene que ver con la del cambio climático. Una de las narrativas que se dijo es, bueno, Marruecos ha desarrollado ya cierta tecnología para poder controlar las nubes y enviarlas hacia, pues en este caso, el Levante español, con el fin de arrasar pues todos los cultivos y poder colocar sus productos agrícolas dentro de España, ¿no? Claro, uno se pregunta, por ejemplo, bueno, ¿y cómo es posible que Marruecos tenga esa tecnología y solo la haya utilizado ahora y no la tenga solamente Marruecos? Esto es evidentemente una patraña que sirve
o alimenta determinado tipo de discursos que en este caso pues, son discursos desinformativos que tienen una finalidad más política que climática. Ya. ¿Y los bulos en periodo electoral? ¿Nos debería dar más miedo que ese nublado? Bueno, es de hecho lo que más preocupa a la Comisión Europea. Desde hace un par de años la Comisión Europea ha activado, esto no es muy conocido por el conjunto de la ciudadanía, pero ha activado lo que se llama un sistema de respuesta rápida que hace que en todos los países donde hay procesos electorales de ámbito nacional, o por supuesto también los europeos, las elecciones al Parlamento Europeo, siempre que hay un proceso electoral nacional, ahora en Europa todos los países, los 27 países de la Unión, deben activar un mes antes y hasta 2 semanas después un procedimiento de monitorización diaria de las campañas de desinformación. Y esto genera reportes que se comunican a las plataformas digitales, pero también a la propia Comisión para saber qué está pasando. Y este es un asunto en el que, por ejemplo, nuestro observatorio Iberifier, el que tiene sede aquí en la universidad y que forma parte de la red europea de observatorios contra la desinformación, participamos. De momento solo lo hemos hecho en Portugal, porque abarcamos el conjunto de la de la península ibérica, pero la previsión es que en los próximos años, o los próximos meses o el próximo año, ya con las elecciones generales en España, pues tendremos que activarlo también aquí. Ahora que hablas de geografía, de establecer unas áreas u otras, ¿dónde campan más a sus anchas los bulos? ¿En un territorio cuanto más amplio mejor? Es decir, ¿a nivel nacional es más difícil controlar los bulos que, por ejemplo, en Navarra? ¿Has detectado bulos en Navarra? ¿Has detectado algún movimiento? Lo habitual es que los bulos tengan una dimensión amplia desde el punto de vista territorial, que abarquen un país, por ejemplo, pero luego tengan una adaptación local. Voy a poner un ejemplo de la pandemia que a mí lo he utilizado en varias ocasiones porque me llamó mucho la atención. Durante la pandemia, a las pocas semanas de llevar nosotros, el confinamiento, y cuando había aquel problema, la gente lo recordará, de los respiradores en los hospitales, pues de repente en Valencia, en este caso, pues hubo alguien que circuló en redes de WhatsApp o algo así parece, pues el bulo o digamos la idea de que si se llevaban gafas de bucear, de snorkel a un hospital, podrían adaptarlas para hacer nuevos respiradores. Y entonces hubo algunas personas que, llevadas por su buena voluntad, pues contribuyeron con sus gafas. Automáticamente, ¿qué ocurrió? Que aquello se diseminó por grupos de WhatsApp y redes sociales locales, y aquí, por ejemplo, la Policía Municipal de Pamplona tuvo que dar un aviso diciendo, oigan, no lleven, por favor, más gafas al hospital, porque bastante trabajo tienen como para estar teniendo que decir, oiga, no podemos aceptar esto, ¿no? Entonces, ya digo, hay una dimensión general, pero en muchas ocasiones hay una adaptación local de los bulos. Hemos hablado de quienes los fomentan, de quienes los distribuyen, de si se puede gestionar o no esa vigilancia de una manera mucho más contundente, pero ahora todos hablamos del algoritmo. Es que el algoritmo me conoce, es que el algoritmo tal. ¿Qué pinta el algoritmo también en la difusión de los bulos? Bueno, este es un concepto que yo entiendo que la mayor parte de la gente no lo entiende. Y voy a tratar de explicarlo. Y haciendo una comparación entre la cocina y esto tan tecnológico de Internet. Cuando vamos a hacer una receta necesitamos unos ingredientes. Pero esos ingredientes deben ser manejados de una determinada manera. Primero hay que cortarlo de una determinada manera, limpiarlo, cortarlo, posteriormente se pone el aceite, se calienta. Entonces hay toda una serie de procedimientos, de pasos que van avanzando hasta que terminamos teniendo el plato. Bueno, pues con los algoritmos ocurre algo parecido. Nosotros, cuando colocamos 2, 3 palabras en un buscador, en una red social, automáticamente lo que hace el buscador es el buscador o la red social, ir tomando nota de cuáles son los enlaces en los que hacemos clic, el tipo de contenidos en los que prestamos más atención, y a partir de ahí pues nos empieza a proporcionar aquel contenido que se ajusta a nuestro patrón de consumo.
Lo cual al final parece que nosotros manejamos la información que consumimos, pero en realidad son las plataformas digitales quienes están determinando cuál es nuestro menú informativo. O sea que podemos decir, en todo caso, que de alguna manera estamos en un territorio en el que la vigilancia es casi constante, incluso en investigación. E inadvertida. O sea, porque no nos damos cuenta de que constantemente estamos siendo monitorizados, pero mediante las herramientas de geolocalización, mediante los contenidos que vemos y que dejamos de ver, porque eso también es una información relevante. Esto no le interesa. ¿Pero están peor en Estados Unidos? Es tan parecido, no diría peor, es tan parecido. Sí que es verdad que allí, al tener su sede las grandes plataformas digitales, hay, y esto lo estamos viendo estos días precisamente, es noticia, pues hay una especie de connivencia creciente entre la administración americana y esas grandes plataformas, que por cierto ya ocurrió en su día con los buscadores y posteriormente con las redes sociales. Sí. ¿Deberíamos pedir que en todas las plataformas exista el botón del exit, el botón de borrado? Es decir, se me ocurre ver un vídeo de gatitos y es que me tiro una semana viendo gatitos. Sí. No, a ver, lo que deberíamos exigir es poder ver lo que nosotros queremos, no lo que nos desean colocar. Claro, es que no quiero ver gatos. Entonces, por ejemplo, los usuarios de X lo sabrán, hay como dos grandes canales principales. Lo que de una manera bastante marketingiana llaman para ti, o sea, que queda como muy bien, y otra que llaman siguiendo. Entonces, siguiendo son las cuentas que tú has decidido personalmente seguir. En cambio, para ti es lo que X desea que tú veas. Y es lo que te ponen por defecto, por cierto. Entonces, quiero sugerir que a los usuarios de X que nos estén viendo, comparen un poco cuál es su patrón de consumo cuando están en el para ti y cuando están en el siguiendo. Y se darán cuenta de que hay patrones de consumo completamente diferentes. Nos capturan el interés, nos colocan contenidos que en principio a nosotros no nos interesan, pero que generan una serie de respuestas que son las que finalmente les viene bien desde el punto de vista comercial y estratégico a esas plataformas. Con lo cual, Ramón, para terminar, que andemos un poco vigilantes. Sí, necesitamos además bastante formación, yo creo. Esto parece que venimos sabidos porque la tecnología es como muy sencilla de manejar, pero hace falta formarse para manejarlas con criterio y con conocimiento. Muchísimas gracias por esta masterclass, porque realmente hay mucho más de lo que nos pensamos detrás de todo esto. Que vaya bien la investigación y que vaya bien también la difusión. Ahí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias, Robert. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.